Semejanzas entre ortodoxos y católicos. Semejanzas entre católicos y ortodoxos. Hoy te invito a aprender de un tema tan poderoso, que salva vidas y te regala amor incondicional. Hoy comparto un material muy sencillo y muy gratificante para el alma respecto de las grandes similitudes entre dos religiones, entre dos iglesias que se parecen mucho y difieren en muy poco. Muchas veces los seres humanos hacemos críticas y cerramos nuestro corazón para escuchar y aprender realidades de otras doctrinas. Católicos y ortodoxos, ortodoxos y católicos son hijos del mismo Dios. Abrimos nuestros corazones para conocernos mejor y educarnos de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto conoces de tu propia religión? ¿Cuánto sabemos y cuánto conocemos de las religiones de otros hermanos creyentes? ¿Por qué mantenemos distancia si no leemos ni escuchamos de ciertos temas? Conoce las semejanzas entre estas dos religiones de manera muy sencilla. Ama a tu religión conociendo a las demás. Comencemos con el tema número 1. La Virgen María en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa. ¿Cuáles son las semejanzas en lo que ambas iglesias creen? María es la Madre de Dios. Ambas iglesias creen que María es la Madre de Jesús, quien es el Dios. Por eso la llaman Teotocos, que significa Madre de Dios. María fue siempre virgen. Las dos iglesias enseñan que María fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Ambas religiones reconocen como dogmas a su maternidad divina y a su virginidad perpetua. María es santa y pura. Ambas religiones creen que llevó una vida sin pecado personal y que fue muy cercana a Dios. También dicen que María intercede por nosotros. Se le puede pedir a María que ruegue por nosotros ante Dios. Es una intercesora amorosa. El otro dogma reconocido. Es muy venerada y amada. Tanto católicos como ortodoxos rezan a María, la honran con himnos y celebraciones especiales. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Algunas cosas son entendidas o interpretadas de diferentes formas. En la Iglesia Católica, en lo que respecta al nacimiento de María, ellos dicen que María fue concebida sin pecado original. Por eso lleva el nombre de Inmaculada Concepción. En el catolicismo es asumido como un dogma. Se asumen que María fue concebida sin pecado original desde el primer instante. En la religión ortodoxa no lo definen así. Creen que María fue santificada, pero no necesita esa definición de inmaculada. No aceptan el dogma de la Inmaculada Concepción tal como lo define Roma. No lo enseñan como dogma. Creen que María fue santificada, pero nació como cualquier ser humano. La pureza de María fue por gracia, no por exención del pecado original. Respecto al fin de los días de Nuestra Señora, la Virgen María, al final de su vida, los religiosos dicen lo siguiente. Los católicos creen que fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Esto es conocido como la Asunción de la Virgen, y la Iglesia lo enseña como dogma a sus fieles. Los creyentes ortodoxos creen lo mismo, pero lo llaman la dormición de María y no lo enseñan como dogma obligatorio. La familia religiosa ortodoxa celebra la dormición de la Virgen. Se dice en los textos ortodoxos que María murió realmente, luego fue llevada al cielo. No está definido dogmáticamente cómo ocurrió. Fue libre de pecado personal, pero heredó la condición humana, la mortalidad como todos. Respecto del pecado original. Los católicos enseñan que todos nacen con pecado original. María fue librada de él. Dicen que no tenía pecado incluso desde su concepción. Creen firmemente que fue concebida sin pecado. La Iglesia Ortodoxa profesa lo siguiente: tienen una idea distinta del pecado original, no tan legalista. No ve necesario el dogma. Religiosos ortodoxos dicen que fue libre de pecado personal, pero heredó la condición humana, la mortalidad como todos.
Fue una persona normal humana, concebida como cualquier humano, pero fue elegida, bendecida y liberada por Dios, aunque heredando la mortalidad humana. Respecto del papel en la salvación, los católicos dicen que la Virgen María es mediadora y corredentora no como un dogma, pero es promovido en algunos sectores con bastante fuerza y convicción. La religión ortodoxa difiere diciendo que no se la llama corredentora. Se le honra como intercesora poderosa, pero nunca igualada a Cristo. Y referente a las devociones marianas, la Iglesia Católica usa el rosario en novenas y celebra apariciones de la Virgen como Fátima, Lourdes, Guadalupe y otras. En la misma religión católica la representación visual se manifiesta con muchas apariciones, guadalupana, Fátima, Lourdes y muchas otras. Se usan imágenes emocionales, maternales, realistas. Las apariciones han sido aprobadas oficialmente. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, etc. Todas ellas son promovidas como fuentes de gracia. La Iglesia Ortodoxa se enfoca en oraciones litúrgicas e himnos para la Virgen María. No le da tanta importancia a las apariciones. En general no se reconocen apariciones nuevas como doctrina. Más bien los ortodoxos se concentran en la tradición y liturgia. Centrarse en la liturgia significa darle un lugar central al culto formal, con sus tiempos, formas, su música sacra, vestimentas y participación de la comunidad. Y los ortodoxos en la representación visual utilizan íconos solemnes, por ejemplo con la mirada de la Virgen serena, no una Virgen llamativa emocional, sino más bien enfocada en el misterio divino. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia muestra que María fue elegida por Dios para ser madre de Jesús. Lo explica en el libro de Lucas 1. Era obediente, humilde y creyente. Estuvo presente en momentos importantes, en la cruz, en Pentecostés. Es llamada bendita entre todas las mujeres, libro de Lucas 1 y 42. En resumen, para una fácil comprensión, católicos y ortodoxos aman a María profundamente. Ambos creen que es la Madre de Dios, siempre virgen, santa e intercesora por nosotros ante Dios. Las diferencias están en cómo explican su vida y su papel, cómo se desarrolló su vida terrenal. Pero no existen discrepancias en que ella sea una figura clave de fe. En este tema ambas religiones están de acuerdo. Los católicos exaltan a María como intercesora, pura desde su concepción y asunta al cielo, con un fuerte énfasis en las apariciones marianas y una relación emocional. Los ortodoxos veneran profundamente a María como Teotocos, Madre de Dios. Esto significa que es el acto de honrar y rendir especial respeto a la Virgen María como Madre de Dios, y que su concepción y muerte fue heredada como cualquier humano, aunque fue elegida, bendecida y liberada del pecado natural. Otro tema interesante para conocer. ¿Qué se acordó en el Concilio de Nicea II? Se condenó la iconoclasia, se anatematizó. Es decir, se condenó a quienes destruían íconos o enseñaban que su uso era idolátrico. Se reafirmó que la encarnación de Cristo justifica el uso de imágenes porque Dios se hizo visible en Jesús. Se reafirmó la tradición y a los padres sacerdotes de la Iglesia que defendían el uso de imágenes. Se apoyaron en los escritos de San Juan Damasceno y otros padres o sacerdotes que defendían el uso de imágenes en la vida litúrgica y devocional. Los ortodoxos dan preferencia a sus imágenes icónicas para evitar falsas adoraciones. Y los católicos dan énfasis en imágenes más humanas para tener mejor comprensión religiosa de sus fieles, confiando siempre en el mensaje correcto de la Iglesia. ¿Cómo es la cruz de la Iglesia ortodoxa y de la Iglesia católica?
La cruz ortodoxa tiene una forma distintiva que refleja su rica teología y simbolismo. A diferencia de la cruz latina, es una cruz de 2 barras, común en el catolicismo. La cruz ortodoxa generalmente tiene 3 travesaños horizontales, cada uno con un significado profundo. La forma de la cruz ortodoxa, también llamada cruz de 8 puntas, tiene lo siguiente. Posee una barra superior pequeña. Esta barra representa el letrero que Pilato colocó sobre la cabeza de Jesús. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, INRI en latín, o INVI en griego y eslavo. Es la inscripción real que identifica a Cristo como Rey y como Mesías. La barra central, la barra más larga, es donde fueron clavadas las manos de Cristo. Es la barra principal de la cruz, igual que en la cruz latina del catolicismo. Además, se pueden ver en la cruz ortodoxa. La barra inferior, la que se encuentra inclinada, representa el reposapiés supedaneum, donde fueron clavados los pies de Jesús. Esta barra suele estar inclinada hacia arriba del lado derecho de Cristo y hacia abajo del lado izquierdo. Hacia arriba al lado derecho simboliza al buen ladrón San Dimas, que fue perdonado y llevado al paraíso. Hacia abajo al lado izquierdo representa al mal ladrón que rechazó a Cristo. El simbolismo profundo de la cruz ortodoxa nos explica lo siguiente: la teología del juicio y la misericordia. La barra inclinada no es decorativa. Muestra que incluso en la cruz hay un juicio. Uno es salvado y el otro se pierde. Cristo como Rey glorioso. La cruz ortodoxa casi nunca muestra a Cristo sufriendo en agonía, sino reinando incluso en la muerte. Él es el Pantocrátor crucificado, el que representa a Cristo glorificado y soberano del universo. También representa al Dios no sufriente y soberano de todo. La cruz ortodoxa lleva la calavera al pie de la cruz. Muchas veces aparece una calavera debajo, que representa la tumba de Adán, mostrando que Cristo muere donde Adán fue enterrado y redime a la humanidad desde su raíz. Entonces, ¿cómo se ve visualmente la cruz ortodoxa? Son 3 barras horizontales. Una barra superior pequeña, a modo de un letrero. Otra barra central grande, donde se apoyan los brazos extendidos de Dios. Y una barra inferior inclinada, donde reposan sus pies. De manera vertical, tiene una sola barra. Puede estar acompañada de símbolos o palabras. Abreviatura de Jesucristo. La palabra Nica, que significa vencedor. También la cruz puede tener ángeles, puede tener el sol y la luna, a veces el Gólgota, etc. Ahora hablemos de la cruz que representa a los católicos. La cruz latina o cruz católica es uno de los símbolos más reconocidos del cristianismo, especialmente en la tradición católica y occidental. Como característica se observa que el brazo vertical es más largo por debajo del cruce. ¿Qué representa la cruz latina o católica? Representa muchos sentimientos de fe, dolor y esperanzas. Representa la crucifixión de Jesucristo. Es la forma tradicional de la cruz en la que fue crucificado Jesús según los evangelios. Representa el sacrificio redentor de Cristo por la humanidad. Representa el amor incondicional de Cristo. Representa la redención y el amor divino. Para los católicos, la cruz es símbolo de esperanza, perdón y salvación. No es simplemente un instrumento de muerte, sino el trono de Cristo donde venció al pecado y la muerte. Es el símbolo que los católicos del mundo recuerdan como el amor más grande de Dios hacia la humanidad. Representa el camino del cristiano. Tomar la cruz es una metáfora del compromiso, sacrificio y seguimiento de Cristo. ¿Por qué se llama cruz latina? Se le llama latina porque fue adoptada y difundida principalmente en Occidente, en las iglesias de tradición latina o romana. Es decir,
la Iglesia Católica y las iglesias occidentales en general. Se diferencia de la cruz griega, que tiene brazos iguales similar a un signo más, usada más comúnmente en la tradición oriental u ortodoxa. Otro tema significativo que aprender. ¿Por qué los ortodoxos usan imágenes planas llamadas íconos y no estatuas? Para los ortodoxos, el ícono no es simplemente una imagen religiosa, es una ventana al cielo, una presencia espiritual. La imagen plana y estilizada transmite que el santo ya no está en este mundo físico, sino en la gloria eterna. No busca realismo, sino trascendencia, lo eterno, lo divino, lo espiritual. En la Iglesia Ortodoxa, el arte tridimensional como las estatuas puede ser considerado demasiado terrenal o naturalista para expresar el mundo celestial. Desde los primeros siglos, la Iglesia del Este desarrolló una iconografía estricta y simbólica. Los iconos tienen reglas fijas. Los colores, las posturas, miradas, y todo aquello tiene significado. La perspectiva inversa en los iconos invita a que el espectador entre en el misterio, no que lo observe desde fuera. Entre los ortodoxos existe rechazo de la escultura por temor a la idolatría. En los siglos 8 y 9, durante la crisis iconoclasta, muchos en Oriente pensaban que toda imagen era idolatría. Resumiendo lo anterior, ¿qué se acordó en el Concilio de Nicea II? Se establecieron las bases para varios puntos de las religiones. Pero se ha elegido el tema principal que nos reúne en este punto referente a imágenes y esculturas religiosas. Se restauró la veneración de los iconos, el concilio declaró legítima la veneración de imágenes sagradas de Cristo, la Virgen María, los santos y los ángeles. Aclaró que venerar un icono no es adorar al objeto, sino honrar a la persona representada. Defendió los iconos planos, pero no promovió las esculturas tridimensionales. Desde entonces, la ortodoxia aceptó las imágenes planas, pero siguió desconfiando de las estatuas, que recordaban al culto pagano. La religión ortodoxa acepta imágenes planas de todos sus santos. Como se integra en la liturgia y espiritualidad ortodoxa, el icono está profundamente integrado a la liturgia. No es para decorar, sino para orar con él. Al ser plano, el icono permite una oración contemplativa sin distraerse en lo físico o en lo emocional. Los iconos son parte de la liturgia. No pueden ser considerados decoración. La intención es mostrar lo espiritual y eterno. Evitar el exceso de realismo. Existe el temor a la idolatría, por eso evitan el exceso de esculturas. ¿Y por qué los católicos usan estatuas? En Occidente, especialmente desde el Renacimiento, el arte buscó realismo, emoción y cercanía humana. Las estatuas ayudaban a los fieles analfabetos a ver a los santos de forma más tangible. El catolicismo aceptó el arte tridimensional como forma válida de devoción, confiando siempre en que la intención del corazón religioso era la comprensión de los santos, y que la forma del arte era solamente apoyo externo para evitar falsas idolatrías. Además, el catolicismo favoreció una espiritualidad más afectiva, donde María y los santos son percibidos como cercanos y humanos. La Iglesia confía en la correcta intención del fiel. Las estatuas decoran, pero también ayudan a la devoción. Lo definieron como un medio de enseñanza y cercanía emocional. Hemos aprendido que las diferencias entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa son más de forma. De fondo, ambas creen en Dios. Ambas creen en el universo de todo. Y la Virgen María bendecida es la intercesora de la humanidad ante Dios. Aunque la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa comparten las raíces del cristianismo, de los sacramentos y de la veneración de la Virgen María, y sobre todo la fe en Jesucristo.
Existen diferencias importantes en su historia en la organización, la liturgia, la espiritualidad y el arte. En cuanto a la autoridad en la Iglesia Católica, el líder principal es el Papa, obispo de Roma. Es el líder infalible en cuestiones de fe y moral. La estructura de la Iglesia es centralizada y jerárquica. En la Iglesia Ortodoxa no hay una autoridad universal. Cada Iglesia Ortodoxa tiene su patriarca. La estructura de la Iglesia Ortodoxa es colegiada y sin centralismo. El desarrollo de la liturgia y lengua durante la misa es de profunda solemnidad. La liturgia ortodoxa es más mística, simbólica y larga, con cantos constantes y uso frecuente del griego, eslavo o lengua local. En la liturgia católica usa muchas lenguas. Las misas pueden estar realizadas en latín, español, etc. La misa dominical es más breve y racional, con profunda fe. Revisemos cómo se desarrollan los sacramentos en ambas religiones. Algo muy importante son los sacramentos y creencias comunes. Ambas iglesias tienen los 7 sacramentos. Creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, veneran a los santos y siguen la Biblia. Ambas religiones tienen en común la fe en Jesucristo, la Trinidad, los Evangelios, y los sacramentos y la tradición apostólica. Con toda la información revisada, se concluye lo siguiente: ambas iglesias son herederas del cristianismo original, pero han desarrollado formas distintas de vivir la fe. La Iglesia Católica se caracteriza por su organización centralizada y una espiritualidad más afectiva. La Iglesia Ortodoxa, por su liturgia mística y visión más contemplativa del misterio divino. Conocer ambas tradiciones ayuda a enriquecer nuestra comprensión del cristianismo y a fomentar el respeto entre los creyentes. Al conocer y respetar tradiciones tan profundas de amor y fe de otra religión diferente a la personal, se estaría cumpliendo con los deseos de nuestro Padre Dios de amarnos y respetarnos los unos a los otros. Para finalizar este hermoso aprendizaje de hoy, que involucra 2 hermosas religiones de fe cristiana, lo vamos a agradecer con una hermosa oración. Repite cuantas veces quieras que Dios te colmará de bendiciones. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y purifica nuestros corazones con tu misericordia infinita. Danos la paz que solo tú puedes ofrecer y guíanos por el camino de la verdad y la vida. Te pedimos, Señor, que protejas a nuestras familias bajo tu amparo divino. Cuida a nuestros hijos, dale sabiduría, fuerza y fe para enfrentar el mundo con esperanza. Bendice a nuestros esposos y esposas para que en el amor mutuo crezcan en unidad y fidelidad. Acompaña a nuestros padres, hermanos, abuelos y todos nuestros seres queridos, dales salud, consuelo en las penas y alegría en sus días. Intercedemos también por aquellos que no conocemos, pero que sufren en silencio, por las madres solas, los niños sin hogar, los ancianos olvidados, los enfermos sin consuelo y todos los que atraviesan momentos de oscuridad. Que nunca olvidemos que todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre, y que tu sacrificio fue por toda la humanidad. Enséñanos a perdonar como tú nos perdonas, a amar sin medida, y a ser reflejo de tu luz en un mundo herido. Cordero de Dios, quédate con nosotros, transforma nuestro dolor en esperanza y nuestro miedo en fe. Que en ti encontremos siempre el refugio seguro, la guía firme y el amor eterno. Amén. Hasta nuestro próximo encuentro con un nuevo video. Que el Todopoderoso te bendiga. Amén.